Bueno, bienvenidas, estamos como en casa. Aquí está con nosotros Alejandra Pinto Sofia, que es doctora en filosofía. Ella va a exponer sobre el padre y la madre desde la antropología filosófica. Trajo un texto preparado, lo va a exponer y enseguida vamos a conversar y pueden plantear sus preguntas. La idea es generar una conversación reflexiva. Eso. Ya, pues, bueno, gracias por invitarme y la idea es como dinamizar los contenidos que están detrás de esta exposición, o por lo menos que yo interpreto que están detrás de esta exposición, como son un poco los referentes lacanianos, de la Susana, el tema del psicoanálisis. Entonces, yo lo que hice en este texto es una pequeña sistematización de algunos conceptos que yo considero que tienen importancia para entender el horizonte, digamos, el background desde donde estamos hablando cuando recurrimos a la función simbólica del padre. Entonces, voy a leer el texto que preparé: pensar y darle vuelta a lo que nuestras amigas, siguiendo a Lacan, han llamado el nombre del padre como función simbólica que nos salva en la infancia de la psicosis y de ser consumidos por el deseo de la madre, es algo relativamente arduo y árido si no recurrimos a reflexionar un poco con lo que desde el sentido común se entiende por padre. En la obra freudiana, iniciador del psicoanálisis, que esta expo tiene como telón de fondo, el padre en la horda o tribu primitiva es quien introduce la prohibición del incesto, es decir, reprime el deseo de sus hijos, todos los integrantes masculinos de la horda, por sus madres, hermanas y tías. A partir de este inicial horror al incesto, el padre primitivo representa la ley del orden que dará origen a la cultura, orden cultural que desde esa génesis es patriarcado. Y es por ahí que me interesa transitar, dar un paso desde lo simbólico, desde el simbólico padre inicial, que inhibe el deseo incestuoso del hijo por la madre, y que con su asesinato instaura la cultura, y develar que ese estado adámico y mítico es solo la trama de un posible de la cultura, es decir, lo posible que fue y sigue siendo el patriarcado. La función del padre en términos simbólicos es la que permite la estabilidad y el aquietamiento del deseo pulsional e instintivo del incesto, en una etapa inicial, individual, filogenéticamente, y permite, por tanto, en su resolución, que el niño ingresa al mundo de la cultura una vez que la ley del padre es asumida. Con esto me refiero al complejo de Edipo y a la resolución típica que tiene el complejo de Edipo en el psicoanálisis. El complejo de Edipo es el deseo, va entre los 4 y los 8 años, del niño por su madre, ¿ya? Entonces el niño percibe que el tráfico sexual entre la madre y el padre es violento y se rebela contra la ley del padre y adquiere un carácter de confrontación, ¿ya? El niño tiene una actitud confrontacional con el padre, y la resolución del complejo de Edipo implica que el niño termine finalmente asumiendo la ley del padre, que es la ley de la cultura. Entonces es como la normalización, la resolución del complejo de Edipo entre los 4 y los 8 años, el ingreso del niño a la cultura, a lo establecido, a lo común, ¿ya? A eso me refiero. El punto es que dicha ley del padre, que con una apariencia inocua y subrepticia es interpretada como posibilitante del orden establecido, no puede seguir siendo aceptada, y hace mucho que es cuestionada desde las teorías críticas como el feminismo, ni tampoco puede seguir siendo mantenida ingenuamente. Desde la disciplina antropológica, Sonia Montesinos apunta a una verdad sobre la cultura chilena, que es la proliferación de guachos y guachas. Chile, desde su fundador criollo, Bernardo Higgins, es un país de guachos. Este padre ausente en nuestro imaginario mestizo ha sido una de las claves para construir una trama en la cual las madres se han vuelto omnipresentes y ubicuas. Ojo con eso, o sea,
la figura, este debilitamiento de la función simbólica del padre o del padre en nuestra cultura hace estas madres mamachas así omnipresentes que muchas veces terminan generando más daño que bien, o sea, hijos super mamones, La psicosis también. desde el psicoanálisis, claro. Me gustaría detenerme brevemente en una función del padre que es la función simbólica. Una vez, conversando con mi psiquiatra, le dije, doctor, yo encuentro que el psicoanálisis se equivoca porque el padre no es tan importante en la infancia y la etapa de niñez no es tan crucial en la formación de un ser humano. A lo cual me respondió que me equivocaba en una y acertaba en otra. La niñez es radicalmente importante en nuestra formación porque en esa etapa se establecen los circuitos neuronales que ocuparemos toda la vida. Y en lo del padre tenía razón, ya que existían tribus en África, el paraíso en cierta forma, en las cuales el padre era el genérico de la generación de hombres con los cuales las madres tenían circuitos de intercambio sexual. O sea, padre es todo individuo de cierta generación. No había un padre como exclusivo, sino que eran todos los de la generación. Padre era cualquiera. Si revisamos esta información que a partir de nuestra experiencia de guachas y guachos hemos tenido empíricamente en este lado del mundo, constatamos que la vida sin padre se ejerce igual y que muchas veces este lugar padre lo llena un contenido que oscila entre producir pena, rabia y miedo. Entonces, si en nuestro ejercicio vital el padre es tan poco relevante para nuestro ejercicio humano, ¿por qué seguimos recurriendo a esta estructura padre como un lugar a dónde insertarle una demanda de algo? ¿De qué? Yo diría que de reconocimiento cultural como sujetos enunciadores, potenciadores de la cultura, lugar que a las mujeres se nos ha vedado históricamente, reduciéndonos al espacio de lo privado, de los hijos, la cocina y la cama. Cuando gracias a las ideas libertarias en contra de la hegemonía masculina las mujeres se han echado a la calle y a la historia reclamando inicialmente un lugar de visibilidad y de reconocimiento al que hemos estado negadas desde el inicio en la construcción sociohistórica de la vida en el planeta a nivel especie humana, hemos logrado visibilidad a expensas de una cultura que nos omite, vulnera, invisibiliza y ningunea. No se trata de asumir un rol de víctimas o reivindicativo, pero sí denunciar claramente que esta demanda de reconocimiento a la dimensión sujeto humano universal, al que lo mujer y las mujeres podemos y debemos acceder, es una dirección de los vientos que nos tocan. Se habla de las Sebas primordiales, madres de toda la humanidad que habrían venido de África. Luego el culto a la diosa madre en el neolítico, culto que fue barrido a punta de espada, sangre y violación. Una vez instituido el patriarcado, este mundo ordenado de lo real en torno al Estado tótem padre da como resultado histórico una negación sistemática de un lugar activo de enunciación y coparticipativo en la cultura por parte de la mujer y de las mujeres. Mientras ese lugar padre y su función simbólica no sea evidenciado hasta el cansancio en su violencia y coactividad para mujeres y hombres concretos, la función simbólica del padre seguirá prestando consistencia a formaciones político-ideológicas que nos dominan, aun cuando las generaciones que vienen tengan una experiencia diferente en torno al género. Me conformo con haber logrado sistematizar un par de ideas en torno a la función del padre y a cómo esta debe ser desarmada políticamente en pos de una visibilidad mujer debida históricamente. Me hago eco en este sentido del trabajo de mis compañeras y colegas artistas y pensadoras, hacedoras y mujeres críticas que están presentes en esta muestra a la que estoy invitada a conversar. Esa es la propuesta. O sea, si nosotros quisiéramos sistematizar un poco esto, es como revisar la función simbólica del padre y cómo esta función tiene una utilidad social en términos de que es el lugar al cual uno le pide una demanda. Yo le levanto la demanda. Si yo como mujer invisibilizada históricamente, ninguneada desde la Revolución Francesa y mucho antes,
las que promovieron los edictos de la revolución fueron las lavanderas. Una vez que llega la revolución, llegan los hombres, instituyen esto y no las nombran ciudadanas, no nos nombran ciudadanas, o sea, no reconocen a las mujeres el estatuto de ciudadanas, y ejemplos como eso hay muchos. Yo no quiero dar una lectura excesivamente feminista, pero sí rescatar esta idea de que a la función simbólica del padre uno le pide algo. ¿Y qué le pide? Reconocimiento. Y en un país como el nuestro, donde el tema de no ejercer una paternidad activa por parte de los hombres, lleva este ejército de hijos e hijas sin el referente paterno y sin el reconocimiento debido. Por lo tanto, nos lleva un poco a esta necesidad constante de querer reconocimiento y de necesitarlo, y lo hacemos a través de la educación, a través de una serie de cosas, buscamos ese reconocimiento de la función simbólica padre. Entonces, eso es lo que a mí me interesa como problematizar, en el sentido de que no hay que ser ingenua, o sea, esa función simbólica está instalada ahí políticamente, ideológicamente. Entonces, el espacio tan valioso de esta exposición es precisamente una visibilidad del ejercicio intelectual, artístico, creativo de mujeres, y eso me parece potente, de por sí. Más allá de los contenidos de las obras, que también está, y ahí son ustedes las que tienen que hablar, o sea, efectivamente hay un engranaje, hay ahí una dinámica de cosas que están en proceso. Y eso me parece sumamente valioso en términos de constitución histórica, de un ejercicio mujer en el Chile actual, y a nivel mundial también. O sea, ¿por qué no podemos pensar la proyección de la obra de Susana, que yo es la que más he visto a nivel internacional? O sea, se están diciendo cosas ahí y no son cosas banales. Entonces, ese ejercicio como de empoderamiento me parece súper positivo. Y ahí quedan los conceptos para iniciar una conversación. Una vez vi un documental de una periodista que se llama Pamela Pequeño, me parece, que habla de una hija de Bernardo Higgins, que había sido hija de un mestizaje con una mapuche, y esta hija había sido engendrada por una mapuche y había nacido, y durante toda su vida tuvo un lugar en la familia O'Higgins que era como muy ambiguo, o sea, era como entre la sobrina no reconocida, como la que trabajaba en la casa, y ese ejemplo me parece como elocuente de lo que es ausencia del reconocimiento del padre. O sea, yo creo ¿qué de positivo tiene el reconocimiento del padre? O sea, ¿por qué hay una demanda? Y ahí me tiras a la segunda, que esto ya es a nivel de pregunta, que ¿por qué piensas tú? Porque tú planteaste al padre como gran otro, ¿cierto? Como el otro con mayúscula, al que se le hace una demanda, uno va y demanda saber, al amo, ¿cierto? Al gran padre, al tótem, va y le demanda un saber y dice, oye, yo quiero esto. En desmedro de esa idea de que yo puedo producir, ¿no es cierto?, mi propio lugar y terminar con esa idea, ¿cierto? Ahora, ¿por qué ese gran otro es masculino? ¿Por qué, volviendo, por ejemplo, está este libro, El asesinato de la diosa madre? Sí, mira, igual ahí hay raíces históricas, o sea, en el Neolítico, entre el 7000 y el 3500 a.C., existe una proliferación a nivel de arqueología de todo lo que son estas estatuillas de la fecundidad, las Venus que conocemos, y antropólogas feministas, arqueólogas feministas como la Gimbutas, la María Gimbutas, descubre o plantea la idea bastante respaldada de que en el Neolítico la divinidad era una divinidad mujer. Y existe una explicación a nivel de hipótesis, o sea, se piensa que la relación coito-nacimiento no estaba aún establecida por estos pueblos, entre comillas, primitivos. Por lo tanto, la mujer era una pluripotenciaria, o sea, que engendraba y que paría, digamos, o sea, paría de la nada.
Entonces, eso puede explicar en cierto sentido desde una visión más concreta, más pragmática, por qué el culto a una divinidad femenina. Y la cosa es que en el transcurso de la historia el patriarcado se encargó de barrer con el culto a la diosa, violando a sacerdotisas de diferentes cultos a la diosa madre. O sea, a punta de violación de sangre y de exterminio, o sea, se instauró el patriarcado a la fuerza. Ahí yo tomo también una idea de Humberto Maturana, en Amor y Juego, Fundamentos Olvidados del Humano, que es un libro que yo recomiendo porque es como chiquitito, bonito, muy entretenido de leer. Y él plantea que el emocional patriarcal que caracteriza a nuestra cultura se instaura a partir de un emocional característico cuando los pueblos ganaderos, o sea, que empezaban con el pastoreo y tenían sus ovejas y las cuidaban. Y él plantea una hipótesis, dice, el patriarcado se instaura cuando estos pueblos pastores asesinan a un otro, en este caso el lobo, que amenaza a su ganado en términos de que el lobo se come las ovejas, y lo asesinan no para comerse al lobo, sino que lo asesinan en defensa de su ganado. Y ahí, dice Maturana, se instituye el patriarcado en términos de emocional, de este emocional cultural que nosotros arrastramos, que es la negación del otro. O sea, por principio, no, está equivocado. O sea, y desde ese origen así como mítico del patriarcado, uno puede como hilar muchas cosas a partir de eso. O sea, como el patriarcado es un emocional que lleva a la negación del otro como un legítimo otro, por ejemplo. Entonces, a nivel histórico están esas posibilidades. ¿Y por qué el hombre? O sea, porque por la cultura. A institución en forma de Estado, incipiente o no, sí, al dominio de lo más bajo, el dominio de lo más esa dicotomía de la que hablaba el catálogo de esta exposición, que era entre la madre naturaleza, padre simbólico cultural. Sí, yo creo que por ahí viene, o sea, el origen del tótem, que habla Freud, del horror al incesto, o sea, como el padre instituye, ¿qué pasa ahí? Está la violencia salvaje, o sea, este deseo pulsional del hijo sobre la madre, la hermana y la tía no permite el crecimiento y el cultivo de la cultura. Por lo tanto, se requiere una pacificación, y esa pacificación inicialmente es la institución del tótem, o sea, de ahí este viene del tótem y tabú, un escrito de Freud. En ese libro Freud dice que estaba el padre de la horda primitiva, que era este gran padre, ¿cierto? Plenipotenciario, como en cierto modo omnipotente, y tenía el derecho, digamos, sexual de todas las mujeres. Y tenía un montón de hijos varones, entonces los hijos varones se unen y hacen una revolución, por decirlo de algún modo, contra el padre y lo matan y se lo comen. Y todo eso con la intención de poder acceder a todas las mujeres y a la madre. Pero una vez que lo matan y se lo comen, deviene este padre de padre real en padre simbólico, y de repente tienen culpas, una culpa horrorosa, y no pueden acceder a la madre porque se sienten culpables, y entonces erigen un tótem para adorar al padre, una imagen fálica. Ese es como el contexto. Sí, y no sé, preguntas, participación, comentarios, conversemos. Yo lo que leí acerca de esta, que hay una división entre las culturas desérticas y las culturas de los bosques, que son la cultura europea, acerca de la visión de la mujer, porque como está relacionado directamente con la tierra, las culturas desérticas identifican a la mujer como que tiene mucho trabajo. Es un cacho, mucho trabajo, hay que trabajar mucho, entonces si no fuera por la acción del hombre, la tierra no produce. Entonces por eso
el hombre tiene mayor importancia sobre la mujer. Y hay un choque cultural después, ya cuando se empieza a expandir el catolicismo, porque ahí se empieza a expandir esta idea sobre los pueblos paganos, que son los que tienen a la mujer como igual, porque no lo ven tampoco como una división entre hombre y mujer, sino que son como igual. Claro, somos distintos, pero tenemos una igualdad de derechos y cada uno tiene una libertad para hacer sus cosas. Y acá se topan con el otro lado, que es con el cristianismo, que supuestamente es una bandera de lucha, de amor, paz, y que ellos vienen con la cultura del desierto, que vienen poniendo a la mujer por debajo. O sea, la mujer incluso se mezcla con los otro tipo de cultura que también viene del desierto, que es de los nómadas del comercio, donde el comerciante exhibe sus telas en la mujer. La mujer es un maniquí para el comerciante. Y un objeto de intercambio. Claro, pues en cambio sí, es también mercancía. Y para estos pueblos paganos, pero los de Europa, porque no, o sea, de Europa del Norte, no de... Como Durazno. Es como, no, como más que nada de los escandinavos, todo lo que vendrían siendo los celtas y todo esto. Ellos más que nada tienen esa relación de igualdad con la mujer de hecho existen castas de sacerdotes, que los druidas y también las sacerdotisas, y tienen igual fuerza los dos, ¿no? Sí, no pues tienen... hay cultos matrísticos en esa zona, hay vestigios de cultos matrísticos. De hecho, lo que le contaba a Susana antes, porque incluso los dioses, ellos, está Odín y está Freya, y Freya de repente se enoja con Odín y le manda sus chasqueazos. Tienen igualdad. Y ahora se ríen. No, porque ellos tienen ese lenguaje más violento, claro. Pero yo que lo otro, o sea, hay equiparidad. Los hebreos, los judíos sacaron a la diosa, que se nombra en algún momento, y después solamente se nombra en la Biblia para prohibir su nombre. O sea, así de... la eliminaron totalmente. Y viendo a la religión católica el tema de la Virgen, por ejemplo, o sea, ahí yo una vez iba a un colegio católico cuando chica, como en cuarto básico, y nos llevaron a un retiro así súper pro y nos explicaba. O Dios era Hijo, Padre y Espíritu Santo. Y en eso hacen la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con la Virgen María? Y yo así ilusionada, bueno, hagamos 4, pues en vez de 3 caben 4. Nada, olvídalo. No, la Virgen no podía estar ahí en el circuito de la divinidad. Ese tenía que ser, además una mujer sin pecado concebida, o sea... Además que la Virgen, o sea, la idea mariana, digamos, viene a corregir a la Eva primordial, que era desobediente, pues. Sí, Eva va y coge el fruto del bien y el mal, no le importa la cuestión, así. La curiosidad. Claro, la curiosidad, y es el árbol del conocimiento, sí, pues. Y es el conocimiento del goce, sí. El placer. Sí, igual todos más o menos hemos leído, tenemos alguna incursión en estos temas como ancestrales, pero lo interesante para mí, aparte de estas como ideas potentes que nos sostienen, es pensar políticamente el tema. Yo me he resistido mucho a considerarme y a reconocerme como feminista, ¿ya? Por motivos personales, de repente encuentro que hay tanta mujer que se dice feminista y habla cosas que desde mi posición filosófica encuentro que le falta desarrollo, ¿ya? Entonces creo que se abusa un poco del tema. Pero me he dado cuenta de que es imprescindible en esta época asumirse feminista, o sea, creo que es una necesidad actual, una necesidad política, o sea, es el tiempo que nos tocó. Y ahí estamos hombres y mujeres, o sea, yo creo que para deconstruir patriarcado, o sea, aquí el problema del patriarcado, y el patriarcado asociado a este neoliberalismo extremo
que cosifica a las mujeres, o sea, la forma en que las mujeres chilenas o extranjeras, algunas modelos son presentadas en la televisión, es algo que para culturas como la sueca o la finlandesa es inaceptable. O sea, los niveles de precariedad machista a la que la mujer en Chile es como puesta, o sea, si en el mundo es brígido, creo que en Chile es bastante más brígido, y en eso es necesario como alertar y tomar conciencia de afortunadamente los jóvenes vienen con otra disposición. Yo los encuentro... Es que realmente lo que pasa muchas veces es que en el medio de información y cómo se nos enseña a nosotros, entra todo de una forma de normalización. Entonces, ¿qué hacemos? Hay cosas malas que están pasando, pero que como nuestra cultura también chilena, ¿qué hacemos? Dejémosla a un lado, démosle tiempo al tiempo, al final, en vez de solucionarlo, se va a normalizar. Entonces, en vez de algo verse mal, se va a ver algo normal. Y así, nuevamente, culturalmente, si te da algo, un beneficio, aunque sea económico, el que sea, si a uno le trae un beneficio personal, da lo mismo que el beneficio que le traiga o lo mal que le traiga a la otra persona. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza en este sistema neoliberal, se utiliza el icono de la mujer, porque culturalmente, como ya venimos con un chip de hace mucho tiempo atrás, de que la mujer, de hecho, se juega con la emocionalidad y se juega también con la iconografía. Por ejemplo, lo puro, lo casto, lo divino, que antiguamente era la mujer, ahora ¿cómo se utiliza? Como estamos en un sistema neoliberal dándole al dinero, entonces para nosotros tener éxito, para tener lo que sea, ¿qué tenemos que tener? Una mujer al lado. ¿Y cómo tiene que ser esa mujer? Dentro de la normal, que a nosotros se nos enseña a que tiene que ser buena. Entonces, donde está manipulado de todo el sistema, y nosotros crecemos con eso también, menos mal ahora también nos podemos dar cuenta. Eso que todo está mal, pero la gran normalidad de las personas, por cultura sigue la norma, entonces eso se sigue dando. Y ahí hay algo coactivo también, o sea, te sales de la norma y no es me salí de la norma, sino que viene al tiro, hay una violencia, una coacción así, usted remítase a la normalidad. Y ese es un tema también que ahí ya nos vamos para otro lado. ¿Qué es la normalidad? O sea, una cosa estadística. Y está dada por el sistema y también está dada a lo que refiere también al sistema. Porque si nosotros vemos a lo que realmente va el sistema, no es ver a gentes, ni individuos, ni personalidades, sino que estadísticas. Y en un sistema nuevamente neoliberal lo que se busca es la inversión económica. Entonces a la persona, el ente, la emocionalidad propia, la importancia que tiene cada individuo se pasa a llevar, y entonces no se ve a la persona, ni al hombre ni a la mujer, como un individuo, que somos individuos. Y, sí. Igual a mí me gustaría plantear así como reflexión para que conversemos también, porque yo tengo una posición política que a veces es un poco malentendida. Yo siento que es cierto que las mujeres estamos particularmente oprimidas, de hecho los cuerpos que mueren son los cuerpos femeninos y los cuerpos feminizados, no solamente de las mujeres biológicas. Pero siento que en el orden actual de las cosas el hombre, en su rol de hipermasculinidad, de la cultura normal, a propósito de lo que está diciendo... Kevin. También está oprimido. Este Sí. rol del hombre que tiene que ser el proveedor, por ejemplo, que tiene que tener este rol fuerte, que sin sentimientos, Sí. es un lugar de un sujeto, digamos, sin considerar su elección de género, oprimido. Sí. Y que está coaccionado a tener que cumplir un rol que es tan difícil como la Yo situación. encuentro que tienes toda la razón en tanto el patriarcado de una estructura de dominación para hombres y mujeres concretos. O sea, aquí el costo de enseñarle a un niño que se cae y le da por llorar, los hombres no lloran, es que existe un índice mucho mayor de hombres que mueren de ataque al corazón que mujeres, por ejemplo. Entonces, aquí hay una violencia contra los cuerpos, o sea, contra lo que decías tú de la individualidad, o sea, aquí se nos acostumbra
como que la vida es esto. No sé, nazca, estudie, trabaje, emparejese, siga produciendo y muera feliz. Crece, nace, reproduce y muere. Claro, o sea, ¿y qué sentido tiene eso? O sea, el sinsentido de las vidas que llevamos. O sea, yo con esto del doctorado me salí un poco del sistema. Yo era profesora de filosofía, lo sigo siendo, pero ya no ejerzo. Y había trabajado muchos años en el sistema y estaba así ya súper como metida en la cosa y como ansiosa de trabajar y el sueldo y la cosa de la FP y no sé qué. De repente te sales de esta obligación o de esta normalidad y claro, ¿qué pasa al principio? Como que te da miedo, o sea, como que, oh no, ¿qué hago todo el día sola? ¿O qué voy a hacer ahora? Y resulta que si empiezas a abrir esa brecha, hay una infinidad de posibilidades creativas a las cuales no nos lleva la cultura. O sea, la cultura no nos lleva a ser creativos. O sea, por eso es tan importante estos ejercicios de validación de sujetos o sujetas creativas y que ejercen una creatividad y que la ponen en el tapete público, en una galería municipal. No lo encuentro muy valioso esto. Qué bueno.